Te decía que lo vamos a hacer ingresando esa perspectiva, a nuestra perspectiva, desde una disciplina que todos conocemos, que es la sociología. Vamos a explicar el derecho desde ese lugar. Sin embargo, independientemente de esto que vamos a contar, me parece también necesario recordar esto que tiene que ver con una cuestión planteada en clases anteriores, pero que eh, está por detrás de lo que nosotros contemos. Esto lo vimos cuando analizamos la crítica y creo que al derecho vamos a estudiar un montón de cuestiones relativas a lo jurídico, pero creo que como telón de fondo, como marco, recordar que el derecho seguramente esté íntimamente ligado a esa pregunta que nos formulamos cuando analizamos el tema de la crítica. Y esa pregunta que nos hacíamos es si eh, lo que es debe ser tal cual como se muestra, ¿m? O si algo es como debe ser. Esa es la pregunta que está por detrás de todo y por supuesto no es una excepción con el derecho, sobre todo por el derecho no es una simple disciplina descriptiva como podría serlo la sociología, sino que es una disciplina normativa. Entonces, a esa pregunta o ligada a esa pregunta vienen todos los contenidos sobre el derecho. Recuerden siempre si algo es como debe ser. Entonces, dicho esto, esta pequeñísima introducción, empezás con los contenidos. Marina, y si querés compartir pantalla y iniciás el desarrollo. Bien, chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, como les decía Carlos, nosotros en la cátedra, desde una perspectiva humanista, vamos a intentar en esta segunda parte del curso tratar de explicar y de entender entre todos juntos lo que es el derecho partiendo del ser humano, ¿sí? Con las características que vimos en toda la primera parte del curso. Como les contábamos en la primera clase, en Filosofía del Derecho, tratamos de identificar eh, a través de las distintas corrientes, de las distintas facetas, es si existe el derecho, qué es el derecho y cómo lo conocemos al derecho. ¿Sí? Ese es lo que tratamos de contar y de desentrañar acá en esta materia, en nuestra materia. Esta seguramente es para nosotros la parte más importante del curso porque vamos puntualmente a nuestro objeto de estudio, pero que no podemos llegar a entenderlo si no entendemos toda la primera parte, ¿sí? Las características del ser humano que vimos hasta ahora. Como nosotros decimos desde las primeras clases, el ser personal, todos nosotros somos seres sociales, ¿sí? Por nuestra propia indigencia, que es un dato, nosotros carecemos de medios para subsistir por nosotros mismos, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en un recién nacido que necesita de los otros para alimentarse, necesita de los otros para abrigarse, necesita de los otros bueno, para vivir necesitamos desde nuestro primer día de nacimiento de los otros. Entonces, somos seres sociales. También vimos que el aislamiento, la soledad, es importante, pero solo como momentáneamente, ¿sí? Habíamos visto que el aislamiento es necesario para salir al encuentro con los otros, pero no podemos hacer de la soledad una forma de vida, ¿sí? Pero el ser personal resuelve sus relaciones a través de trato personal o de tratos cosificantes, ¿sí? Más allá de que la esencia de nosotros, de los seres humanos, es salir al encuentro, es decir, que
ónticamente, desde nuestra esencia, ese es nuestro camino. Ontológicamente, como se dice en filosofía, digamos a partir de la experiencia, nosotros podemos tener hacia las otras personas un trato personal o un trato cosificante. Esto también ya lo vimos en el resto de las clases, ¿sí? Este trato personal era aquel en donde consideramos al otro como a un igual a mí, y con el que tratamos de encontrarnos, ¿sí? Y a través de este trato personal llegamos a la persona, o sea, el otro se nos aparece como esta persona única, irrepetible, inacabada, inaccesible, bueno, con todas esas características, pero también hacia los otros podemos tener un trato cosificante, que es cuando al otro, como explicó Pau en las clases anteriores, cuando al otro lo vemos como una cosa, ¿sí? No como un igual a mí, sino o como un medio para cumplir nuestros propios fines, o como un obstáculo, o como un nadie. Esas dos son las actitudes que nosotros podemos tener con el resto de las personas, ¿sí? El trato personal, el otro como una realidad abierta con el que puedo encontrarme, o el trato cosificante, como viendo al otro como una realidad cerrada, ¿sí? Estas características ya las habíamos visto, y a partir de esto es que vamos a hablar del tema de hoy, que son estos órdenes sociales, como contaba Carlos, apoyados desde la sociología. Vamos a ver que los sociólogos han logrado descubrir elementos recurrentes en los distintos vínculos que tenemos los seres personales, lo cual permite clasificar las distintas relaciones sociales, ¿sí? Estas son formas típicas de relaciones, son tipos ideales tratados de explicar por medio de la abstracción. Así que no perdamos de vista que estas 4 relaciones sociales que vamos a ver, u órdenes sociales, se entremezclan continuamente y son difíciles de ver en forma pura, digamos, ¿sí? Vamos a explicarlos desde la abstracción, pero tienen muchísimos grises también entre cada una de ellas. Por su parte, Aristóteles distinguía 2 tipos de sociedades, ¿sí? La sociedad doméstica, que es aquella sociedad reducida, íntima, por ejemplo, es la familia, y por otro lado se encuentra la sociedad política, que es una sociedad esparcida, que es por ejemplo la sociedad o la polis, que abarca muchísima más cantidad de personas. Estos órdenes sociales que vamos a describir en la clase de hoy funcionan en estos 2 tipos de sociedades, aunque vamos a ver que algunos órdenes sociales son más afines a un tipo de sociedad y no a la otra, aunque cualquiera de estos 4 órdenes sociales pueden funcionar en estos 2 tipos de sociedades. Las relaciones sociales que vamos a ver en la clase de hoy son amor, reconocimiento, poder y violencia. Es, amor o comunidad, reconocimiento o respeto, poder y violencia o relación de lucha. Les vuelvo a repetir, no perdamos de vista que estas relaciones no siempre se ven de manera pura, sino que muchas veces se entremezclan entre sí. Además, tengamos en cuenta que una relación puede empezar de una manera y puede terminar de otra. Podemos empezar con una relación de respeto y subir e ir a una relación de amor, o ir a una relación de poder. Y también hay muchas zonas grises en donde una relación se está transformando en otra, entonces tiene características tanto de unas como de otras, ¿sí? Estas características hay que tenerlas en cuenta. En filosofía del derecho también lo que vamos a ver es si el derecho, nuestro objeto de estudio, funciona de la misma manera en cada una de este tipo de relaciones sociales o de estos tipos de vínculos.
Y todos los vínculos que tiene el ser humano se pueden englobar en estas 4 relaciones, ¿sí? No hay más que esto. La primera diferenciación que podemos hacer, que más o menos ya la dijimos al principio, es la primera distinción, es que el amor y el reconocimiento o respeto son vínculos dialogales que le permiten al ser humano desarrollarse como tal, y el poder y la violencia son vínculos no dialogales, ¿sí? Que le impiden al ser personal su desarrollo como tal. ¿Sí? Las primeras 2 son de trato personal y las otras 2 son de trato cosificante. También este orden tiene un orden de prelación, ¿sí? Digamos, vamos de la relación más intensa, que es el amor, a la menos comprometida, que es la violencia, ¿sí? Tienen un orden de prelación la una con la otra. La primera que vamos a ver va a ser el orden social del amor. ¿Alguna duda hasta acá con respecto a lo que son las relaciones sociales? Seguimos avanzando entonces. Bueno, el amor es lo primero que tenemos que tener en cuenta es, acá siempre hablamos de un amor asexuado, ¿sí? Hablar del amor sexuado es un reduccionismo, que también ya vimos lo que es el reduccionismo, es ver solo una parte de esta relación social. Así que vamos a hablar del amor asexuado, como puede ser también el amor de padres a hijos, amor entre hermanos, amor entre amigos. Es la más estricta forma de ligamen social y ya todos sabemos que es muy difícil de definir, ¿sí? Es difícil definir qué es el amor. Negri siempre la definía y decía que el amor es rescatar al otro del género. Nosotros cuando vimos palabras genéricas, vimos el hombre o la mujer como ser genérico, ¿no? Es mezclado entre tantos otros, sin ver las características propias del ser humano, de ese ser personal, sino verlo como una cantidad indeterminada de personas. Negri decía que amar a alguien es rescatarlo, es sacarlo de ese género, ¿sí? Convertirlo en alguien único e irrepetible. Era muy linda, es muy linda esa definición, habiendo, por supuesto, estudiado lo que son las palabras genéricas. Entonces él decía que cuando alguien me ama, me rescata de ese género, ya dejo de formar parte de esa masa de personas, sino que me identifico como alguien única e irrepetible. Esta es la primera característica del amor, que podemos decir en ese caso que el amor desiguala, ¿sí? Cuando nosotros estamos en esa masa de personas, estamos en un nivel de igualdad, en cambio cuando alguien me rescata, es como que me sube de nivel, ¿sí? Me desiguala del resto. Esta es la primera característica del amor. Por otro lado, no perdamos de vista que el amor es acción. Acá no hablamos solo de sentimiento, ¿sí? El amor no es solamente un sentimiento, sino es un hacer, es un promover al otro, exaltarlo, escuchar al otro, alegrarnos por sus alegrías, entristecernos por sus tristezas. El amor siempre es un hacer, hacer por el otro, ¿sí? Promoverlo y ayudarlo a construir su propio discurso. No es solamente un sentimiento, ¿sí? Bueno, como decíamos, es la más estricta forma de ligamen social, es el vínculo más fuerte que podemos tener entre 2 seres humanos. Y el prototipo de este vínculo social es la familia, ¿sí? Acá en este punto también podemos distinguir lo que es la comunidad auténtica, que la comunidad auténtica es aquella en la cual los miembros se conocen entre sí, tienen un conocimiento acabado del otro,
Y en este tipo de sociedades es donde, de comunidades, de comunidades auténticas, es donde puede verse el amor genuinamente, ¿sí? Por otro lado tenemos la comunidad abstracta, que se define como aquella en donde se puede dar una especie de fuerte vínculo, pero en donde realmente no nos conocemos. Por ejemplo, figúrense en una cancha de fútbol, ¿sí? En una tribuna donde estamos todos juntos o viendo un recital de algún artista que nos gusta. Pensamos y vemos al otro, los que están al lado nuestro, como alguien cercano, como alguien, como si nos quisiésemos, pero en realidad no nos conocemos. Y eso es la comunidad abstracta. Entonces, acá tenemos que diferenciar muy fuertemente estos dos tipos de comunidades y ver que el amor auténtico puede darse en esta comunidad en donde sí nos conocemos realmente, y en cambio en las comunidades abstractas ese tipo de cariño, de cercanía es solo momentáneo, ¿sí? Y dura, después cada uno se va a su casa y es como si nunca hubiese sucedido. Bueno, el amor genuino se puede dar en este tipo de comunidad auténtica, en donde se requiere ese conocimiento del otro, ese otro como alguien especial, como alguien único. El problema que tiene el amor es que es muy frágil, ¿sí? En un segundo puede desvanecerse todo lo que sentíamos por el otro. Ese es un gran problema, que es la fragilidad. Y también que es muy fino el límite entre amar al otro y en querer poseer al otro, ¿sí? Ese límite es muy fino y muchas veces se confunde. El amor es el amor genuino. En el amor genuino no intentamos poseer al otro, ¿sí? Sino que el otro siempre sigue siendo otro, un suyo de sí, al que intento acompañar, intento apoyar, pero siempre le reconozco su autonomía. Eso también es importante distinguirlo. Otro problema del amor es que es limitado por todas estas características que decimos y por todo lo que demanda de uno mismo amar a otro. No podemos amar a muchas personas, no podemos amar a todos, no podemos decir que amamos a todos porque, como decíamos, requiere un conocimiento acabado del otro y demanda muchísimo de mí. Entonces es difícil amar a muchas personas. Y también amar al otro, hay un desplazamiento en la frontera del yo, ¿sí? El otro pasa a estar en primer lugar, lo priorizo, lo pongo muchas veces sobre mí, a ese otro especial que amo. Por eso se dice que el amor parte de una negación, que es la negación de uno mismo, pero esa negación se resuelve luego en un nuevo vínculo positivo, que es una nueva relación en donde hay un nosotros. Por eso después vamos a ver que al amor lo vamos a distinguir con los signos menos y más, porque primero hay una negación y después hay un nuevo vínculo positivo, que es ese nosotros. Otras características que podemos nombrar del amor es que el amor es instante. Esto significa que insta al otro a ser, lo insta a ser, llama al otro a ser. Por otro lado es sustante, porque no puede convocarse a amar a quien no haya sido constituido para el amor y por el amor. ¿Sí? Entonces es sustante porque también tiene que ver con la sustancia de ese otro, con la sustancia de todos nosotros, que según nuestra perspectiva dialógica somos seres en el amor. Y otra característica del amor es que es constante. Cuando nosotros amamos a alguien, le reclamamos esa fidelidad para siempre, por eso es constante, ¿sí? No tiene un tiempo limitado. Más allá que, como decíamos, es frágil y puede desvanecerse, nosotros cuando amamos realmente lo hacemos para siempre, con la intención de que dure para siempre. Y una característica muy importante del amor es la gratuidad, ¿sí? Nosotros cuando amamos
amamos al otro, entregamos todo a cambio de nada. Con un amor genuino no esperamos nada del otro, ¿sí? Lo hacemos de forma gratuita. Como vemos, es una relación social que demanda muchísimo de nosotros, y por eso realmente no podemos amar a muchas personas, así que tengamos cuidado cuando escuchamos a los artistas, a los cantantes decir los amo a todos, o algún político, bueno, sepan que quizás no están así hablando del amor genuino, ¿sí? Vamos a pasar a la segunda relación social, que es el reconocimiento o el respeto. También es una relación de trato personal, digamos que es un vínculo dialogal, pero es menos comprometida que el amor, ¿sí? Es un paso menos. Se dice que el reconocimiento o el respeto es necesario para llegar al amor, pero es menos comprometido. Es el primer paso para saltar al siguiente, ¿sí? En este tipo de relaciones, los individuos se encuentran con sus semejantes, reconociéndose en su esencial igualdad, ¿sí? Como decíamos, vemos al otro en un pie de igualdad, a un otro distinto de mí, pero con los mismos derechos, y que reclama mi reconocimiento con su sola presencia. También hablamos mucho de esto en la primera parte del curso, ¿sí? Ese otro que me llama a respetarlo, y acá está la primera característica que podemos ver, que distinto a la gratuidad que ofrece el amor, acá no. Acá, cuando nosotros respetamos a alguien, también le exigimos respeto, ¿sí? En este tipo de relación hay una exigencia. Yo reconozco al otro y lo respeto, y espero que el otro me reconozca y me respete. Bueno, es un orden de respeto recíproco, eso es lo que decíamos. Yo respeto siempre y cuando también me respeten. Ahora, ¿qué es respetar al otro? Bueno, respetar al otro podemos decir que es no dañarlo, ¿sí? Con no dañar al otro ya lo estamos respetando, ¿sí? Reconociéndolo en su condición de persona, y darle un trato determinado que le permita al otro realizarse como ser humano, ¿sí? Que le permita al otro su realización. Como decíamos, es la actitud mínima indispensable para que el diálogo pueda trazarse, ¿sí? Este orden de respeto, decía Negri siempre, que es una zona de paz y una zona que posibilita el encuentro con el otro, ¿sí? Cuando yo veo al otro y lo reconozco como tal, es el primer paso, y es el paso indispensable para luego poder encontrarme con el otro. Una de las características muy importantes que tiene el reconocimiento, que como no exige tanto de mí, sí puede extenderse a todas las personas. El reconocimiento y el respeto sí es universal, puede ser universal. Ahora vamos a pasar a las dos relaciones sociales de trato cosificante. ¿Alguna duda con respecto a las que vimos hasta ahora? ¿Seguimos? Seguimos. Vamos a ver ahora un poco la relación de poder. Creo que hasta ahora igual, salvo algunas características específicas del amor, y eso es algo de lo que venimos hablando ya en todo el curso, y creo que están en condiciones de entender un poco de qué va todo esto, ¿no? Y más cuando hablamos
de las relaciones de trato cosificante y de trato personal, ya las pueden entender mucho más. Y acá ya hablando de poder, que también tenemos todos un conocimiento básico de lo que es este poder, ¿no? Esta relación de desigualdad de mando y obediencia. Acá es donde se puede ver claramente lo que hablábamos de cosificación, ¿no? Nosotros en esta relación desigual de mando y obediencia ya podemos ver, identificar cuando usamos al otro como un medio para lograr mis fines, que es lo que siempre intenta ser el que manda, ¿no? Bueno, esta es una relación desigual en donde quien manda está jerárquicamente más arriba que quien obedece. ¿Sí? Esto puede darse de muchas maneras, puede darse entre dos personas, o sea, uno que manda y uno que obedece, o muchos que mandan a muchos que obedecen, a uno que manda y muchos que obedecen. ¿Sí? Puede darse de distinta manera. Y es cuando la libertad de uno se expande en detrimento de la libertad de otra persona. La característica la característica más importante de esta relación es que hay una afirmación de una persona y una negación de la otra persona. ¿Sí? Es un vínculo conflictivo a través de un trato cosificante. El otro aparece como una cosa o como un instrumento al cual intento mandar y al cual está al servicio de quien ejerce el mando para lograr sus fines determinados. ¿Sí? Hay una valoración desigual entre estos dos tipos de personas. Este vínculo puede darse tanto en sociedades políticas como en sociedades domésticas. Es una relación social más afín a las sociedades políticas, ¿no? El Estado es una estructura de poder la más importante. Pero también puede darse en las sociedades domésticas, ¿no? En el ámbito de una familia, una madre o un padre autoritario. Acá hay que distinguir bien lo que es la autoridad de lo que es el autoritarismo, como explicaba Carlos, esa terminación ismo, que es una distorsión de la autoridad, y cuando hay padres autoritarios o madres autoritarias en donde no hay esas reglas de reciprocidad, ahí es donde se puede ver el poder de unos sobre otros. También hay relaciones de poder entre padres e hijos, pero a la inversa, ¿no? Hijos que ejercen el mando sobre sus padres mayores, por ejemplo, o también hay profesores autoritarios, relaciones que quizás deberían ser más del amor o de reconocimiento. Muchas veces se ve este poder atrás en donde no existen, como decía recién, esas reglas de reciprocidad entre unos y otros. ¿Sí? Entonces este vínculo puede verse tanto en sociedades políticas como en sociedades domésticas. Una de las características de esta relación también es que esa voluntad de sumisión puede lograrse de cualquier modo, ¿sí? Puede lograrse a la fuerza, también puede lograrse por técnicas de camuflaje, en donde se disimulan las metas reales de la persona dominante y detrás de pseudofines, en donde el otro no se da cuenta, son pseudofines más soportables y aceptables para la conciencia del sometido. Sí, esas técnicas de camuflaje se usan muchísimo. Bueno, por ejemplo, las propagandas políticas utilizan el poder con estas técnicas de camuflaje. También hay muchísimas personas que buscan ser sometidas, ¿sí? que se sienten más cómodos en ese rol, en el rol de responder a otras personas, que no tienen ese poder de iniciativa.
Eso se llama la aquiescencia del sometido, ¿sí? Que es un consentimiento por silencio o por abstención de someterse al mando de otra persona. Ahora, si nos preguntamos si el poder ordena, sí, el poder ordena siempre y cuando esté estabilizado, ¿sí? El poder también puede reglarse, que es una característica muy importante, que bueno, eso lo vemos en el Estado-Nación, que es una relación de dominio estructurado. El gran problema que tiene el poder es que tiene necesidad de expandirse, ¿sí? Todo el tiempo el que tiene poder quiere tener más poder y ese es un gran problema porque bueno, muchísimas veces se pasa, ¿no? Se pasa de lo necesario. Negri siempre hablaba acá del libro Fausto, ¿no? En donde Fausto, que estaba enamorado de Margarita, contaba que era dueño de todo el bosque menos de 3 árboles, y esos 3 árboles lo volvían loco, ¿sí? Era dueño de todo el bosque menos de 3 árboles y no podía dormir por esos 3 árboles. Ahí se ve claramente esa necesidad de expansión del poder. Siempre quiere expandirse a más, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando el que obedece ya no quiere obedecer? ¿Sí? Acá vamos a pasar a la próxima y última relación social, que es la violencia. Cuando el que obedecía ya no quiere obedecer por alguna razón, acá empieza a jugar este otro tipo de relación social, ¿sí? Que es la relación de daño recíproco, o la relación de daño. Cuando el poder ordenaba y había una persona que mandaba y una que obedecía, y ese que obedece ya no quiere obedecer, ¿qué hace? Reacciona. ¿Y cómo reacciona? A través de esta relación de lucha, ¿sí? En donde lo único que quiere es menoscabar al otro. Ya no soporta más ese poder, entonces se quiere correr de ahí. Esta relación social, esta relación de lucha o violencia, no puede estabilizarse, porque si se estabiliza nos mataríamos todos entre todos. Entonces siempre es momentánea y transitoria, porque busca o recuperar ese diálogo perdido y volver a una relación de reconocimiento, o puede ser que también vuelva a la anterior sumisión de poder, ¿sí? Pero siempre es momentánea, no puede estabilizarse. ¿Y qué es este poder, esta violencia? Y básicamente es cosificar al otro de la manera que veíamos como obstáculo e intentar eliminarlo, física o personalmente. Pero bueno, eso es lo que busca la violencia, eliminar a otro, dañarlo, ¿sí? Menoscabarlo. Esos son los 4 tipos de relaciones sociales que distinguen los sociólogos, y como decíamos al principio, es difícil encontrarlos en forma pura, sino que siempre se presentan de una manera mezclados, ¿no? También esas zonas grises son muy importantes, en donde estamos transitando de una relación a otra. Puede ser de una relación de respeto hacia una relación de amor, o una relación de respeto hacia una relación de poder. Eso también se puede ver y se puede identificar. Esas zonas grises también son muy importantes. Y ahora les hice este cuadro con algunas características puntuales de cada una de las relaciones, para que juntos tratemos de ver, que es lo que intenta estudiar la filosofía, ¿no? En dónde podríamos ubicar al derecho, ¿no? Con las características básicas de cada uno de estos órdenes sociales. Veíamos al amor, como les decía hoy, con estos signos menos y más, porque primero es una negación que luego se transforma
en algo positivo, que es una relación, un nosotros. Es un vínculo dialógico, no es universal, decíamos que no podemos amar a todo el mundo, hay una desigualdad, siempre al que amo lo trato distinto. Negri también ponía como ejemplo cuando es el cumpleaños de alguno de nuestros hijos y tenemos que cortar la torta, quizás le demos la torta un poco más grande a él y no al resto, ¿no? Eso también es el amor desiguala. Por otro lado, el respeto es una relación de respeto recíproco, por eso es más y más. También es un vínculo dialógico. El respeto, como no requiere tanto de nosotros, puede ser universal, podemos respetar a todo el mundo, por más que no lo conozcamos. Por ejemplo, cuando nosotros vamos manejando y vemos un semáforo y una persona que está por cruzar, ¿no? Entonces frenamos en el semáforo y esa persona cruza y la dejamos cruzar y no la dejamos cruzar porque la amamos, ni siquiera la conocemos a la persona que va caminando por la calle, ¿sí? Sino que la dejamos pasar porque la respetamos, porque no la queremos dañar. Eso es el respeto. Puede ser universal y podemos respetar a todos por más que no los conozcamos. Y el respeto nos pone a todos en un pie de igualdad. Por otro lado, el poder ya es una relación de trato cosificante, es no dialógico, no es universal tampoco, y también hay desigualdad en el poder. En la violencia lo mismo. Es no dialógico, no universal y también desiguala. Con estas características básicas de cada uno de los órdenes sociales y con el conocimiento que tenemos del derecho hasta ahora, de todos estos años que llevan de carrera, ¿a dónde ubicarían al derecho? En el poder. Bien, hay Ahí muchos María chicos en el en el chat, chat, veo que ah, dicen sí. respeto. Alguien dijo por ahí en el poder. Para mí en el respeto, profe. Para mí también. Puede ser mixto también, porque el Estado también ejerce poder con el derecho. Bueno, Lo, bien lo las veo más respuestas mixto. porque nos sirven como para entrar en el tema del derecho de lleno. El derecho es un orden de respeto y es un orden de respeto con todas las características que tiene el respeto, ¿sí? El derecho y la esencia del derecho, después vamos a ver las características esenciales que tiene, todas se corresponden con este orden, ¿sí? Con el orden de respeto. Muchas veces se mezcla con el poder, así que también esas respuestas que decían, y muy bien dicho también lo del Estado, lo que es el Estado del Derecho, ya lo vamos a ver en profundidad, pero es una conjunción de estos órdenes sociales, del orden social del poder y del orden social del derecho. Es una mezcla del orden social del respeto, es una mezcla de esos dos. Pero el derecho no es, no tiene las características del poder, ¿sí? El derecho propiamente dicho y el concepto que vamos a estudiar acá en clase y sus características esenciales se corresponden solamente con el orden del respeto. Y esta confusión que tenemos con el derecho y el orden social del poder es muy común y es lo que vamos a tratar de, de eliminar en este curso, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta y tenemos que conocer bien el concepto de derecho alejado de las características del poder porque no se corresponden, ¿sí? Se confunden, pero no se corresponden. Y esto es lo que vamos a ver de acá en adelante en lo que queda del curso, ¿sí?
Así que bueno, gracias por las respuestas porque sirvieron ahí para iniciar con este tema que la verdad que es hermoso. Carlos, te paso la palabra. Bueno, Profe, le hago sí, una consulta. sí. Si nos toca esta pregunta en el examen, la respuesta sería respeto, ¿no? Sí, No esta situación exactamente. mixta. Perfecto. Cuando veamos bien ahora todo lo que viene del derecho, el concepto, los caracteres del derecho, van a ver ustedes, solos van a lograr verlo como un orden de respeto. Eso, como vos preguntás puntualmente, una pregunta de examen, sí, el derecho es un orden de respeto. El derecho como orden de respeto es como lo vamos a estudiar acá en clase. Pero bueno, vuelvo a decir que también es válida la confusión con el poder, porque es una confusión que tenemos todos y porque, bueno, así se nos enseña y así es lo que vamos a tratar de revertir en el curso. Ahora sí, Carlos. Sí, ahí estaba terminando de ver algunas respuestas sobre dónde ubicar al derecho. Si podés, yo les voy a hacer algunas puntualizaciones sobre lo ya contado. Si podés ir un poquito para atrás, vamos viendo, agregar, agregar algunos detalles de lo que se contó y profundizar, remarcar, no profundizar, remarcar en algo para que eh, les quede claro. A veces parece, pero ni- ni- no queda, te puede dar lugar a una confusión posterior cuando uno tiene que distinguirlo, discernirlo, o cuando se nos pregunta sobre eso. Eh, Hablábamos de relaciones sociales, también de vínculos sociales. Lo primero que yo remarcaría es que la primera forma de ubicarse ante el derecho es verlo como un vínculo. Lo primero que quisiera remarcar fuertemente es que el derecho es un vínculo, no es un agregado que puede aparecer con posterioridad, externo, como nos han hecho, nos han contado y nos han hecho creer, y a veces como se supone se expresa. Es un vínculo. Hay, como bien se contaba, diferentes vínculos. No hay muchos vínculos. Sí los hay desde que hay miles de vínculos matizados, pero ¿qué hicieron los sociólogos? Como les estaba contando, Marina, los sociólogos lo que hicieron es, de ese universo, pensar en un universo enorme de comportamientos. La sociología es una ciencia que trabaja con datos, es una ciencia marcadamente empírica, que lo que pretende es describir. Para describir tiene que fijar, y resulta bastante, o a los sociólogos, al comienzo les resultó bastante difícil explicar la socialidad humana, describirla, porque a simple vista había un número importantísimo de vínculos, con muchísimas diferencias. ¿Qué hicieron? Como dijimos hoy, aparece el método de abstracción. ¿Qué implica el método de abstracción? Que también se va a aplicar, que también se aplica en el derecho. El método de abstracción consiste, tengo varios comportamientos. Esos comportamientos tienen muchas diferencias entre sí. Sin embargo, investigándoles con una lupa, el sociólogo descubre que de muchos comportamientos que en principio tienen muy poca relación entre sí, hay algún dato, un dato al menos, que se repite, alguna característica muy intensa, fuerte, importante, que se repite en esos vínculos. ¿Qué hace el sociólogo? El sociólogo lo extrae, saca esos datos, muchos comportamientos entre diferentes sujetos, y dice, si bien hay modificaciones, acá se da esto, esta circunstancia.
Eso es lo que se llama procedimiento de abstracción. Ese procedimiento de abstracción es lo que permite, como estuvimos viendo después, definir o explicar estas relaciones o vínculos. Entonces, primer dato que no podemos desconocer es un vínculo. Sabemos, ahí está, voy a tomar lo que estamos viendo, que hablamos de vínculos dialogales y vínculos no dialogales. Sabemos, hemos aprendido algo importante. El ser humano es un ser de vínculos. El desarrollo del ser humano se produce a partir, o no, en más o en menos, a partir de vínculos. Un ser humano carente de vínculos nunca podría definirse como ser humano, es más, sería una propuesta de laboratorio, una invención, una fantasía, un cuento o algo meramente abstracto. Los seres humanos somos seres cuya historia o cronología, si cada uno de nosotros lo pensara, tendría o tiene o se encuentra soportado por detrás, soportado digo como estructura, ¿no? Innumerable cantidad de vínculos. Y somos nuestros vínculos. En mi caso, solo alguien podría socialmente considerarme padre si yo tuviese un vínculo con alguien al que considero hijo. Si no existiese ese vínculo, la condición de padre sería simplemente un dato a conseguir, una abstracción o algo que no tiene entidad. Si elimináramos, como se dijo en algún momento, de nuestras vidas, cada uno de los vínculos que tenemos con otros, no quedaría nada. Estos vínculos permiten nuestro crecimiento y desarrollo. Hay vínculos positivos, se dijo, y hay vínculos negativos. Los vínculos positivos y los vínculos negativos se clasifican, todo criterio que clasifique en base a una referencia se apoya en un dato, que es la referencia para distinguir una de otra. Nosotros hablamos de vínculos positivos en el caso del amor y del reconocimiento. ¿Por qué positivo? Muy sencillo. Positivos porque permiten nuestro desarrollo. Y poder y violencia como referencia, siendo negativos, también es muy sencillo. Son negativos porque no permiten nuestro desarrollo. Lo impiden, lo obstaculizan o simplemente no nos permiten ser. Entonces, ya sabemos que el derecho es un vínculo. Por lo tanto, para ubicarlo, hicimos toda una explicación e incluirlo dentro de una forma típica, que es la de reconocimiento recíproco. Fíjense la expresión, reconocimiento recíproco, reciprocidad, reconocer, es decir, conocer o me conozco a mí mismo a partir de que conozco al otro, lo reconozco y esto es recíproco. Acuérdense que los seres humanos somos seres que nos manejamos bajo la reciprocidad. Entonces, el reconocer al otro como otro que yo es el comienzo, el inicio del respeto. Hablamos después, hagamos un pequeño salto, quedémonos ahí, no importa. Empezamos hablando del amor. Como lo define Cohen, es un vínculo el más intenso que se puede producir entre seres humanos. Pero por supuesto, tenemos muchas dificultades o hemos tenido muchas dificultades para acercarnos a este tipo de vínculo. Por varios motivos. Y es bueno que como se dijo, lo pongamos en el tapete, porque no solamente la confusión a nivel humano se ha dado con el poder, también se ha dado con este vínculo. Es más, hay un artículo muy interesante, un articulito que ahora voy a tratar de referirme a él, escrito por Héctor en Palabras sobre el diálogo, lo van a encontrar también ahí, cuando se refiere puntualmente al amor. Pero esperando un poquito respecto de eso, digamos lo siguiente. ¿Dónde estaría la dificultad? ¿Dónde está la dificultad en acercarse al núcleo del amor? Se dijo bien el reduccionismo.
ya lo conocemos. Una nota de la sociedad en la que vivimos es el reduccionismo. Precisamente el reduccionismo implica una disección. Ya lo hablamos. Es diseccionar, sería como diseccionar un animal, pero no volver a unirlo. Con el amor también pasa lo mismo. Cuáles son las reducciones que el amor ha sufrido? Y básicamente dos, muy importantes. Una como correlato de la otra. Dijimos, la reducción a la sexualidad, por eso, como bien lo contó Marina y bien lo contaba Héctor en sus clases, hay muchísimos ejemplos de vínculos intensos generados por este tipo de diálogo. El amor es una forma de diálogo que prescinden de la sexualidad. Sin lugar a dudas, una relación, por ejemplo, entre hermanos, es un vínculo intensísimo, el núcleo es el amor, pero nadie diría, salvo que haya algún desorden, como suelen decir los autores o los escritores, que haya algún desorden, nadie podría atribuir a este tipo de vínculo carácter sexual. Y otros. Y hay otros, pero ese, por ejemplo, es muy fuerte. Y el otro paso, que también es muy notorio, de reduccionismo, y que desvaloriza, todos estos reduccionismos lo que llevan es a desvalorizar el sentido más profundo del vínculo. No voy a inventar nada, es pasar de la sexualidad a la genitalidad. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la pornografía, todo lo que tenga que ver con el trato de personas y una innumerable cantidad de cuestiones apuntan a desvalorizar este vínculo, considerándolo casi exclusivamente, diría hasta de índole animal, ¿no? Los animales se reproducen exclusivamente para el sostenimiento de la especie. A veces parecería, al tratarse de los vínculos humanos, sobre todo en los últimos 2 siglos, en todos los niveles, literatura, cine, lo que fuese, que este vínculo fuera ni siquiera al grado de, como los animales, reproducir para el sostenimiento de la especie, porque la reproducción puede evitarse, por supuesto, humanamente hablando, y despojándolo de su contenido más profundo, que sea meramente un uso de los genitales o de la genitalidad. Este es un problema formidable para entender el amor. Pero también hay otro dato interesante como para eh, ajustar esta idea, que es lo que dice Buber. En algún momento, cuando estabas contando, dijiste, Marina dijo, no debemos confundirlo con el sentimiento. Claro, Buber plantea esta cuestión, porque esto también es lo más frecuente. Lo más frecuente es entender, creer, suponer que el amor es un sentimiento. Como sentimiento está instalado en mi cabeza o en la cabeza de otro. Ahora, pensemos lo siguiente. Algo puede estar instalado en la cabeza de alguien, pero si no surge, no sale hacia afuera, no es nada. Es un sentimiento, pero no, que es una dimensión importante de la condición humana, pero no sería nada. Por eso hablamos de vínculo. Y por eso, bien lo decía Buber, no debe confundirse con el sentimiento, porque el sentimiento está en el individuo. Caeríamos en una postura individualista, dice Buber, si pensáramos que el amor es exclusivamente el sentimiento. Pues el sentimiento está en uno, en el individuo, en mi cabeza, en la cabeza del otro. Si no sale, no es nada, es una idea. Como idea, si no se concreta en la práctica, es una idea, no es nada. Por eso es un vínculo y por eso, dice Buber, el amor se genera como resultado de la interacción. La interacción implica acciones concretas, que fue lo que después contó bien Marina. Amor implica ayudar al otro, promocionar al otro, entregarse al otro, colaborar con el otro. Son todos comportamientos, no están en la cabeza, no están en mi cabeza. ¿Mm? Pero
pero el error es muy frecuente. Suponer que se ama a alguien porque se tiene una idea en la cabeza, pero no se hace absolutamente nada por ese supuesto alguien al que se ama. Eso es algo que no tiene vinculación alguna si tratamos de ser concretos y no equivocarnos en la conceptualización. No se olviden que el amor también es una palabra, que también es un concepto, y esto se va a ver ahora cuando repasemos algo del poder, que las palabras tienen origen, se han originado en algún momento, son convencionales. ¿Mm? Por lo tanto, si nosotros captamos mal, esto es lo que pasó con el poder en algún momento de la historia, si nosotros captamos mal el fenómeno que pretendemos describir, es probable que el concepto que elaboremos sea un concepto equivocado. Esto lo vamos a ver, es importantísimo y muy interesante porque esto es lo que pasa, esto es lo que pasó con el poder. Entonces, en la medida que se produce esta promoción, que es de ida y vuelta, que se genera este vínculo, estamos en condiciones de hablar de un vínculo intensísimo o de una forma de diálogo intensísimo como es el amor. Un autor que en algunas oportunidades nosotros citamos, que se llaman, lo hemos mencionado ya en más de una ocasión, que se llama William Luypen. Él dice que el amor es la forma, es una respuesta, respuesta más intensa, el máximo de mi respuesta hacia el otro. Como sabemos, los seres humanos somos seres circulares, esquema, apelación, respuesta, antropológicamente hablando, y en esa respuesta, dice Luypen, el máximo es el amor. Pero también hay, y ahora pasaríamos al reconocimiento, marcar algunas cosas del reconocimiento, hay un mínimo que yo puedo dar en mi respuesta al otro. Ese mínimo que puedo dar a mi respuesta al otro, ese mínimo de mi sí al otro, dice Luypen, es lo que nosotros denominamos reconocimiento. Como hoy hablamos de la posible confusión, se mencionó bien el tema de las zonas grises, que me gustaría tener unos segundos en esto. ¿Qué sería una zona gris? Una zona gris, como ustedes saben, estamos trabajando, y como bien lo dijimos al comienzo, estamos trabajando con tipos abstractos, con relaciones puras, ideales, pero no ideales en el sentido no tanto filosófico, sino como posibles. Si uno se olvida de que estos son abstracciones, probablemente, entiendo, muchas veces podamos suponer que nos estamos refiriendo a otra cosa, porque claro, uno busca el concepto idealizado y trata de meterlo en la vida concreta. Y en la mayoría de los casos, si idealizamos el vínculo, el concepto, y después lo pretendemos meter en las relaciones sociales concretas, nos vamos a llevar un chasco, porque el mundo no es así. La interacción es variadísima y esto lleva a las zonas grises. Zona gris es un vínculo en donde yo no estoy muy seguro si lo tengo que definir como creo que dimos un ejemplo, como un vínculo de amor o como un vínculo de reconocimiento. Y lo que vamos a ver es más difícil. ¿Es un vínculo de reconocimiento o de poder? No sería tan, tendría algunas menos complicaciones, pero las tiene. Por ejemplo, el poder y la violencia, sobre todo cuando hablamos esto es un concepto bastante moderno, nuevo, no siempre se entendió la violencia de esta manera. La violencia estuvo siempre ligada a comportamientos que llevaban a la destrucción, al daño, al lastimar, al herir, diríamos, para entenderlo, por ejemplo, en el estilo de Marx, cuando Marx dice se puede oprimir a alguien sin que
le hagamos derramar una gota de sangre. Históricamente la violencia estaba ligada al derramamiento de sangre. Hoy creo, a veces tenemos ciertas dificultades para distinguir, por ejemplo, un vínculo de poder con un vínculo de violencia, sobre todo si la violencia es simbólica. Los sociólogos hablaban, los sociólogos hablaban de cuando se trata del poder, de los motivos por los que se puede llegar a obedecer al otro. Pero la clasificación típica era por qué alguien lograba imponerse sobre otro, y las respuestas eran siempre las mismas. Por ejemplo, la típica es por miedo. Se supone que un vínculo de poder es el resultado del miedo que alguien le puede ocasionar a otro. Técnicamente en los libros de sociología se habla de temor y también de temor al castigo. ¿Por qué? Porque una de las maneras de lograr imponerse sobre el otro era a partir del temor, y el temor de la mano de una amenaza. Entonces, el primer caso sería la fuerza. Tripartita era fuerza. El segundo, ya no la fuerza, sino la amenaza, una manera indirecta de ejercer el poder. De ahí viene la idea de castigo. ¿Mm? Amenaza, castigo y sanción. Y la tercera, que es la que es muy interesante, que es muy difícil de detectar, eh, porque a diferencia del poder, la manera tradicional moderna de ejercer poder, que era, por ejemplo, a partir de la prohibición, fijémonos esto, durante toda la Edad Moderna, una de las formas que los autores consideraban más importantes para lograr imponerse, para que quien detentaba el poder se impusiera sobre el otro, era la prohibición, era prohibir. Se entendía que el poder estaba ligado a la prohibición. No se puede hacer esto, no se puede hacer aquello, no hay que hacer aquello, no hay que hacer esto, y que el poder implicaba lograr que las personas no violaran esa prohibición. Por eso Kelsen decía que teníamos que ser controlados. ¿Por qué teníamos que ser controlados? Porque tenemos una tendencia a desobedecer esa prohibición. Pero con la sofisticación, la complejización de las sociedades, la aparición de ciencia y técnica, y sobre todo la técnica a nivel de mensaje comunicacional, por ejemplo, la aparición de las redes, en forma mucho más sofisticada, alguien dice, cuidado que el poder ya no aparece bajo la forma de prohibición, aparece bajo otras maneras. Por ejemplo, aparece, hoy creo que lo mencionamos también, hicimos una referencia cuando hablamos de la manipulación, y aparece, por ejemplo, con la instalación del deseo del placer en el mundo, ¿no? En el ámbito de las relaciones. Es decir, la seducción, todas formas de generar comportamientos que no serían los debidos, pero sin que el sujeto o nos demos cuenta de que estamos siendo inducidos a ciertos comportamientos que, eh, decirlo de esta manera, si estuviéramos 100% reflexivos y concentrados y con información absoluta o casi absoluta, no lo haríamos. Lo que pasa es que no lo percibimos precisamente porque va generando como una especie de red infinita y no visible, pero que también tiene por detrás la manipulación. El poder, después vamos a hacer una breve referencia. El poder, como lo entendemos en principio, que es negativo, en la actualidad se apoya mucho más
en estas variables que, como en otra época, en otra época eran los tanques, el ejército, la prohibición. Hoy hay formas de generar cumplimientos, inducir a cumplimientos a niveles masivos de sociedades enteras, de miles y millones de personas, sin esta imagen del tanque, de la amenaza, de la prohibición. Y en esto una herramienta insuperable es la tecnología de las redes y el Internet. Dejemos este tema que es preocupante, no muy detectado, no muy detectado a nivel de que hay que hacerlo jugar cuando se habla de derecho. A veces aparece como un dato anecdótico y voy a insistir en esto. El principal escollo es que no asumimos cómo se nos induce a hacer cosas que de otra manera no haríamos constantemente. Podría poner muchísimos o algunos más que un ejemplo que no asumimos, y es ver cómo a partir de las redes sociales se nos guiona, se nos dirige a realizar comportamientos que, por supuesto, parecen que brotaran desde dentro propio. Una de las claves cuando se piensa el ser humano es la famosa discusión entre autonomía y heteronomía. La heteronomía implica hacer algo que en principio no surge de nosotros mismos, sino surge de otros. Por ejemplo, clásicamente, la prohibición, hacer o no hacer. No voy a hacer tal cosa, pero esto no lo hago por decisión propia, sino que heterónomamente hay alguien que me lo impide. En contra o chocando con la autonomía, donde yo soy fuente del comportamiento. Y acá un problema básico, que es suponer que en la mayoría de nuestras interacciones, estas son el resultado de una decisión propia. Tienen como fuente nuestra capacidad de ser autónomos, cuando en realidad no lo es. Somos inducidos y nos cuesta, nos resulta imposible, hasta hay un problema de aceptación, ¿no? A nosotros nos han configurado como sujetos modernos, la modernidad nos configuró como sujetos que se supone somos fundamentalmente autónomos. Entonces, si somos individuos, si somos sujetos autónomos, y así nos configuró la modernidad, nos va a costar mucho trabajo primero descubrir y luego aceptar que la fuente o la mayoría de la fuente de nuestros comportamientos no tiene que ver con nosotros mismos. Ese es un problema para el derecho. Sí se puede ver, por ejemplo, desde la facticidad de la que hablábamos en clases anteriores, la repetición y el hábito, pero yo estoy acá hablando de algo que puede ir de la mano de esto, pero que va más allá de esto. También es cierto que hay muchísimos comportamientos que realizamos por hábito, de manera automática, y que sería difícil que se nos atribuyamos a nosotros mismos. Todo esto es un problema, no solo para el mundo, sino para el derecho. Entonces, estábamos hablando de que el poder es muy difícil de detectar. Un dato que voy a agregar, y yo hoy no lo quise hacer cuando se estaba contando, para no interrumpir y que no se perdiera el eje, y estábamos adelantando algo crucial, que era esa confusión entre poder y derecho, que es lo siguiente: el poder es un concepto. Voy a insistir en esto. El poder es un concepto. ¿Qué implica que sea un concepto? Es una definición que surge de la percepción de la realidad, que quien la percibe necesita, al ver lo que percibe, ponerlo en palabras. Y allí se va a formar ese concepto. Pero tengamos en cuenta
los conceptos son temporales, se van modificando, hay palabras o conceptos que fueron mutando, algunos no, algunos que podrán aparecer y algunos que en algún momento se formaron, pero como toda cosa que se formó en un momento y que no va de la mano de la dinámica de lo social, se terminan convirtiendo en conceptos que, ¿cuál sería el problema? Impiden las relaciones sociales. ¿Mm? Todo lo que todos nosotros lo tenemos que analizar desde el punto de vista de si se nos permite o no nos permite nuestro desarrollo o perfección como comunidad. Ahí va a estar una de las claves. Y esto pasa con el poder. ¿Por qué? En esto seguramente ustedes me van a poder entender porque no había prácticamente modificaciones. Cuando estudio, cuando me formo en la facultad como abogado, uno de los conocimientos que tenía que tener o que tenía que detentar y que eran muy importantes era ver en qué consistía aquello que los sociólogos llamaban poder. Bien, entonces tenemos que leer sociología, libros de sociólogos, Weber, Parson, un montón. Algunos estaban en boga en ese momento, Bierkan, que es el que nosotros nos apoyamos también, algunos con anterioridad. Y de ahí surgía el concepto de poder. ¿Y qué era poder? Voy a tomar el más importante, el alemán Weber, porque se estudiaba en todos lados, se sigue estudiando, y mi argumento va a llegar acá. Para este autor y para los que nos formamos y se siguen formando, el poder es el monopolio en el uso o en el ejercicio de la fuerza. O el poder es un vínculo que se traza en donde uno, como decía, como bien se contaba hoy, que está en una situación diferente, más arriba que el otro, pensémoslo espacialmente, por ejemplo, a partir de una jerarquía, manda y el otro obedece. Por eso una de las notas del poder generado en la modernidad como concepto es la del mando y obediencia. Esto es un problema, porque todavía no modificamos ese concepto que tuvo su explicación por su origen histórico, pero que hoy ya está completamente desfasado, no sirve para explicar. Es más, es un concepto erróneo, porque en el momento en que se elaboró se correspondía con cierta percepción de la realidad y hoy no lo es. Sin embargo, nos cuesta muchísimo trabajo a todos no pensar el poder o pensar el poder desde un lugar diferente o distinto. ¿Qué es el poder? El poder es alguien que manda y otro que obedece. Se terminó el poder. Eso es el poder. Y siempre hubo alguien que mandó y alguien que obedeció. No. Este concepto de poder que hay que cuestionar, porque nos impide entender bien el derecho, como digo, se formó en la modernidad. ¿Por qué? Porque Weber percibió algo que en ese momento estaba haciendo eclosión en Europa, que era, por de pronto, venían de los movimientos de conquista. La conquista implicaba el arrasar con el otro, el arrasar con otra cultura, por fuerza, por ejército, por armas, por potencia, por dinero, por lo que fuere. Entonces, y así se formaron los estados modernos. Los sociólogos Weber percibe que un estado se forma a partir de que un sector con ubicación territorial, pero con mayor capacidad de maniobra en fuerza que otro, se apropiaba territorialmente de ciertos sectores. Entonces iban conformando los estados, de los cuales un grupo que tenía un espacio chiquito, por X motivo se expandía por fuerza, ejército, se expandía y lo que implicaba ocupar 20 hectáreas
hoy ocupaba 1000 hectáreas y se llamaba, por ejemplo, no sé, pongamos un nombre, Francia. Pero además, Francia no era el resultado de personas que hablaban francés y que ya tenían adscripta un determinado sector de territorio. No, habían superado a otros, habían anulado a otros y en consecuencia, por ejemplo, lo que serían 3 estados, entre ellos Francia, quedó uno solo, Francia que había cooptado a otros. Weber ve todo esto y entonces reconfigura o habla del poder como ese ejercicio de la fuerza pública, ese ejercicio de la violencia de manera legítima que implica establecerse en un territorio con determinada población y en un determinado tiempo. Y así surge la idea del Estado-nación, que es moderna. La idea del Estado-nación no vino con el hombre. La idea del Estado-nación es el resultado de la percepción de estos movimientos. El Estado es básicamente estructuralmente una relación de poder negativo. Vamos a ver que hay un poder no negativo, un poder bueno, pero por ahora dejémoslo al margen. Y los Estados-nación se configuran como consecuencia de luchas de poder. No fue al estilo relato contractualista, novelita contractualista. No fue que se pusieron de acuerdo, se encontraron, se respetaron, pusieron un alambre. No, fue todo básicamente luchas de poder y de conquista. Entonces se configuraron los estados-nación. Y esos estados-nación surgieron a consecuencia de este concepto de poder. Hoy ese concepto, este concepto de poder ha perdido vitalidad para explicar las interacciones humanas, porque además no es cierto que el poder, esto es un reduccionismo, se explique por el mando y la obediencia. No es cierto que el poder sea mando y obediencia. Sí es cierto que como todo vínculo se puede distorsionar y también es posible que haya vínculos que no sean de reconocimiento, pero hay algo más que este mando y obediencia, que también o que podríamos empezar a denominar poder. Sobre todo, fijémonos, por ahí vuelvo, no sé, quiero algunas cosas remarcar, vuelvo sobre esto, pero fijémonos lo siguiente, si uno se preguntara, si usted habla de un poder que no es negativo, ¿en cabeza de quién estaría ese poder que no es negativo y si es positivo que permitiría reconfigurar lo que significa el poder en función de una mejor convivencia a nivel planetario? Y yo diría que el sujeto no es una persona, no es un individuo, no es una estructura política que empieza acá y termina allá, X kilómetros, sino que es la comunidad. Entendamos esto, no es el individuo, como lo planteaban las novelas contractualistas. Tampoco es un todo, ¿no? Como lo planteaban las lecturas totalizantes. Estamos hablando de que el sujeto de este poder positivo es la comunidad, y la comunidad implica las personas que habitan el planeta. En esas personas que habitan el planeta se deposita en cada una de ellas lo que se llama una capacidad de interactuar, capacidad de mantenerse con vida en la existencia, generando las mediaciones necesarias. Es decir, el sujeto de este poder positivo es la comunidad. Si se quiere, porque esto da también, es un tema muy interesante que da para mucha tela, para cortar, pero tal vez no sea la oportunidad. Podemos hablar de pueblo. Las modernas construcciones, las modernas obras de sociología le atribuyen centralidad como sujeto que detenta este poder bueno al pueblo. ¿Y cómo se reconfiguraría
el concepto de poder, que supuestamente, dice usted, ya resulta insuficiente esa idea de mando y obediencia. Vuelvo a esto, espero que me entiendan. Si quiero elaborar un nuevo concepto, y para que este concepto sea válido, tiene que partir de cierta percepción de la realidad. Percibir lo que le pasa a una comunidad, a mi comunidad o a cierta comunidad. Cuando percibo cómo se maneja esa comunidad, entonces descubro que allí hay ciertas características ligadas a ese vínculo que podrían denominarse, y es donde se empieza a formar el concepto o se reformula el concepto. Hoy en día, y yo supongo que en algún momento será el nuevo concepto de poder, como que además sería muy compatible con el concepto de derecho. Creo que en algún momento vamos a dejar de lado esta idea de mando y obediencia que entendemos siempre como poder y no podemos salir de ahí, como si fuese un balde, pero no es que nos salgamos de ahí como si fuese un balde intelectualmente. Este tiene un correlato, no sé si se los dijimos, y yo se los digo ahora, o no sé si ustedes lo han intuido. Esto tiene un correlato, todo esto que nosotros estamos contando no es prosa. Todo esto se ha encarnado, se encarna en la realidad, pero a veces que se encarna en la realidad puede ser contraproducente. Que el concepto de poder como mando y obediencia se haya encarnado estructuralmente en las sociedades, no es bueno, es malo, pero se encarnó. Hay una explicación, ya lo hemos contado. Lo que hay que hacer es trabajar para modificar eso y luego que el paradigma se modifique. El paradigma no es un cambio en la mentalidad en mi cabeza, es un cambio en mi cabeza interactuando con la realidad y con otros. Ese es el cambio de paradigma. Pero previamente tenemos que entender esto y cuestionar este concepto de poder. ¿A qué concepto de poder vamos? Y al concepto de poder que muchísimos sociólogos, sobre todo sociólogos latinoamericanos, producto de su vida en ciertas comunidades, han descubierto. Dicen, si el titular es el pueblo, la comunidad, si este poder bueno debería permitir o permitiría el desarrollo de toda la comunidad. Entonces, hay que reformularlo. Si se quiere, ¿dónde se encarna este concepto de poder? Dijimos Estado-Nación, en el ámbito político. El ámbito político es afín al ámbito jurídico. A tal punto es afín al ámbito jurídico que muchas veces los mezclamos y no sabemos separarlo. No importa, es peligroso, pero es importante. En el ámbito político, en las estructuras políticas. Entonces, deberíamos o tenemos que empezar a salir de esa idea de mando de obediencia no sería esa especie de, si se quiere, unilateralidad, ¿no? Alguien que está por arriba y otro que está por abajo, sino si la comunidad no se puede gobernar a sí misma, o al menos tiene dificultades por ser masiva, pero las decisiones que luego se van a plasmar en esa forma de organización política son comunitarias, aunque no las pueda tomar esa comunidad, pero que las decide comunitariamente hablando o en asamblea, se trasladen a quienes van a ser los mediadores, los que van a generar como resultado concreto lo que se decida en asamblea. ¿Y qué es lo que tendrían que hacer quienes mediatizan lo que la asamblea, el pueblo, la comunidad establece? ¿Quiénes son? Bueno, son, hoy diríamos, más allá de que es una cuestión también que se deberá reformular, representantes.
Pero entonces, ¿quién es el que detenta la capacidad para llevar adelante una propuesta real política en concreto? ¿Quién es el que la detenta? Y acá está el problema. La modernidad equivocadamente ha puesto en cabeza de el que aparece como mediador, vamos a llamarlo en términos democráticos, el representante, que parece que es el que detenta el poder. Y este es un gravísimo error producto de un concepto de poder generado en la modernidad. ¿Por qué? Porque lleva a dos cosas, las voy a puntualizar, pero, pero me parece que son de discusión, ¿no? En un mundo en el que se nos dice no hay que politizar, yo diría hay un mundo en el que hay que politizar, porque politizando, en el sentido aristotélico de la palabra, podemos evitar enormes problemas. No politizando, nos metemos en enormes problemas. El representante no es el dueño del poder político, el dueño del poder político es la comunidad. Esto se llama sociológicamente, algunos lo llaman potentia. La potentia es esa capacidad que tiene una comunidad de generar entre todos mediaciones que le permitan su desarrollo. Pero hay que generar mediaciones. Hay que llevarlo a la obra, sería como ciencia y técnica. La técnica no puede interactuar si no es apoyándose en la ciencia. Cuando interactúa la ciencia, perdón, la técnica, sin apoyarse en la ciencia, caemos en lo que se llama tecnicismo, la distorsión de la técnica. Acá pasa lo mismo. Esa potestad es simplemente la capacidad de poner en marcha lo que la comunidad considera importante. Bueno, entonces es mandar obedeciendo, no es mando y obediencia. Mandar obedeciendo. El nuevo paradigma que espero, y lo será en algún momento, de poder es el mandar obedeciendo. Si no me olvido que soy un simple medio y me convierto en un fin, sino que me doy cuenta que soy medio, no está en mí el poder, está en la comunidad. Las dificultades, y acá voy cerrando esta parte de la reflexión, pero que tienen que ver con el derecho, las dificultades es, como todo en el mundo moderno, es que en la interacción política el representante se olvida de esto. Por lo tanto, y esto es lo que genera la crisis en la representatividad, por lo tanto, nos olvidamos que somos simples depositarios de la voluntad de alguien y empezamos a tratar de generar las relaciones sociales que se apoyen en mi manera de ver las cosas, ¿no? Me olvidé de que soy depositario, aquello que soy yo el que es el que tiene que llevar adelante. Bueno, esto es lo que se llama, esto es lo que los sociólogos latinoamericanos hoy están intentando reconfigurar el concepto de poder. Entonces, hay un poder positivo que es esta capacidad. Cuando esta capacidad se distorsiona, aparece el poder negativo. El poder negativo implica, me olvido completamente de que soy el depositario y yo me convierto en fuente de las decisiones, olvidándome que por detrás hay un respaldo. Ahí entonces aparece el poder negativo. El derecho, esto es una cuestión que vamos a ver más adelante, el derecho está en permanente conflicto con esto que reconfiguramos como poder negativo. Y el problema es que se confunden este poder negativo con el derecho. La única manera de desenredar la madeja que nos lleva a la confusión es ir separando hilo por hilo. Por eso entonces este trabajo de reconceptualización es necesario. Entonces, llegamos a la última relación social, que era la violencia. En principio no habría dificultades. Hay zonas grises también entre poder y violencia, por ejemplo, el poder negativo con la violencia simbólica. ¿Hasta qué punto estoy ejerciendo poder o hasta qué punto estoy ejerciendo
violencia simbólica. ¿Es lo mismo en algunos casos el poder que la violencia simbólica? ¿O tendría que hablar de poder concreto y de poder simbólico? Saben que la violencia simbólica implica el menoscabo del otro, no necesariamente bajo la figura de la agresión o de la agresión física, sino se puede ejercer violencia simbólica, por ejemplo, en un afiche, o a partir de una propaganda, o a partir de un comportamiento. También acá hay cuestiones interesantes a debatir, sobre todo para tener en claro de qué hablamos cuando hablamos de derecho. Entonces, vuelvo un poco para atrás, zonas grises, dificultad, posibilidad de atravesar. Otro dato importante cuando hablamos de relaciones sociales, es posible que dos personas que podamos identificar como A y B, interactúen entre sí dando lugar en diferentes momentos a diferentes vínculos. Por ejemplo, ¿cómo se llega a un vínculo? ¿Cómo se llega a la forma más intensa de diálogo representada por el amor? Nosotros decimos condición necesaria e ineludible, partir del reconocimiento. Pero también A y B que inician reconociéndose de manera respetuosa y luego se vinculan de la forma más intensa a partir del amor, pueden retroceder, empezar a retroceder en esos mismos vínculos. Y esto es lo que ocurre, no en la teoría, sino en la realidad. El primer retroceso suele ser así. El primer retroceso empieza a debilitarse esa intensidad en el vínculo y se convierte en reconocimiento recíproco. Asumir que ese vínculo debilitado ya no es amor, sino que implica reconocimiento recíproco, tal vez sea una de las cosas más difíciles que nos toque en nuestro ámbito de interacción humana. Y acá también va a haber un problema. El problema va a ser que en la generalidad, lo voy a decir de esta manera, en la generalidad le seguimos atribuyendo, le seguimos poniendo un nombre a la relación que ya no es el que le correspondería. Un vínculo de reconocimiento recíproco y respeto que se mantenga en el tiempo, pero que ya no se apoye en la intensidad, lo llamemos de la manera en que lo llamemos, ya no es amor, sino es reconocimiento. A veces ponerle un nombre que no es el que corresponde enmascara el vínculo social, sobre todo cuando lo vemos desde fuera. Y acá me parece que hay algo importante también que quisiera compartir, que es que se supone que va primero la conceptualización y luego el ejemplo. Diría que el ejemplo adolece del mismo problema que las definiciones de las relaciones sociales, que es la abstracción. Si yo digo, es válido que yo diga, la familia en abstracto es un ejemplo de vínculo de amor, es válido hasta cierto punto, porque me estoy manejando con abstracciones. En la realidad concreta es posible que muchos vínculos sociales que se denominan familiares no lo sean. Y la dificultad está en que externamente tal vez se presenten como tal. Pero si uno pudiese indagar, tal vez en su propia realidad o en la de otros, descubriría que el soporte
no es el que puede llevar a convertir a ese vínculo en una familia. Por eso hay que ser cuidadosos con los ejemplos. Como modelo abstracto no lo desecharía, pero a cambio de que no idealicemos. Y la idealización implica que donde se menciona, denomina familia, ya allí hay amor. La mayoría en muchísimas situaciones no la hay. Por eso pero es difícil detectarlo. Y luego retrocede al poder. Las famosas cuestiones de género, de violencia de género, pueden llegar. Tal vez no lo hubo nunca. Bueno, hay también una serie de problemas intrincados, pero digamos que es posible, tal vez sea lo más difícil, se llegue al poder. El poder en sentido, por ejemplo, simbólico. ¿Cómo sería un poder en un sentido simbólico? ¿Por qué les transmito, tengo esta duda? Porque me parece que si en algún momento el vínculo fue reconocimiento, amor, amor, reconocimiento, mi intuición me dice que va a ser difícil, no imposible, difícil que se pase a poder y menos a violencia. Creo que la mayoría de los vínculos que, como en el caso de la violencia de género, terminan en el golpe y en la muerte, no fueron nunca un vínculo amoroso, sino que fueron otro tipo de vínculo que tenía externamente únicamente como dato para identificarlo el que alguien está junto a otra persona. Pero es simplemente una intuición, por eso digo, y deriva en la violencia, que es la muerte, o el poder simbólico. Poder simbólico que sería, por ejemplo, ¿qué sería un ejemplo de poder simbólico en la que ya no estaríamos en reconocimiento y podríamos llegar a violencia? Un ejemplo de poder simbólico sería el manejo de la cuestión financiera en un vínculo. El manejo de la cuestión financiera por parte de alguien respecto del otro. Ahí ya tendríamos una manera de ejercer de violencia simbólica, o bien la ubicación que se le da al otro en el ámbito de las relaciones sociales. Todas estas cuestiones son difíciles de detectar, necesarias de entender, imprescindible comprenderlas para poder también entender el derecho. Si no, es probable que terminemos llamando derecho aquello que no lo es. Y vuelvo me retrotraigo a los dos primeros vínculos, que también lo dijimos y quiero remarcar esto, porque lo pasé por alto. ¿Cuál sería la diferencia esencial entre el primero y el segundo? Hay dos diferencias, dijimos, importantísimas. Una, que es la universalización del vínculo. Como bien lo contamos, el amor no puede tenerse a muchos porque como rasgo de la condición humana, necesitamos conocer al otro. Conocer al otro. Y el conocer, al menos hasta que nos demuestren lo contrario, y más allá de las ondas, y teniendo en cuenta la condición dialógica, el conocer implica necesariamente trato. Trato implica trato. Una red social no es trato. Por lo tanto, sería imposible que en una vinculación de red social hablemos de formas intensas de relación, porque no hay trato. No hay trato.
Entonces, queda muy bien, es una frase muy marketinera, es un eslogan muy lindo, el amor a la humanidad, pero no deja de ser eso. ¿Mm? En el mejor de los casos, una expresión de deseos, en el peor de los casos, una frase marketinera. Y la otra, la exigibilidad, porque, y ahí después cuando avancemos con el derecho los vamos a ir entendiendo cada vez mejor. Exigible, no se puede exigir algo que necesariamente, voy a ponerlo de esta manera, ¿no? Cuestiones misteriosas, se genera o no se genera, no se puede exigir. Pero sí podríamos hacerlo desde el ámbito del reconocimiento, porque es lo mínimo que es que me reconozcan como tal, eso se puede convertir en una exigencia. Un ejemplo que nosotros tal vez se los hayan dado, dábamos en clase y nos dieron en algún momento, es, se le puede exigir a alguien que en algún momento tuvo un vínculo con una persona que lo siga manteniendo si se trata, por ejemplo, de una contención afectiva y económica. Se le puede exigir. A los progenitores se les puede exigir que sostengan, contengan, y esto implica una contención afectiva y económica a quienes en su momento generaron hijos. Lo que no puede hacerse, claramente, porque resultaría un absurdo, y lamentablemente es lo que suele ocurrir, amen a sus hijos, sí que los reconozcan, pero esto implica respeto, ya no es amor. Lo mismo en el plano de las relaciones. Por eso en el Código Civil, desde el ángulo de la ley, el articulado y el derecho, exigimos la manutención como dato de respeto al reconocimiento básico. No podríamos exigir nunca lo primero. No tendría sentido y sería absurdo. Entonces, el derecho lo vamos a ubicar en el ámbito del reconocimiento, porque el derecho es un vínculo y es reconocimiento. Y acá empecemos a entender esto. Empecemos a entender esto. No es como el dilema del huevo y la gallina, ¿no? Pero parecido. Empecemos a entender esto. Un vínculo puede generar o ya nos instala en el ámbito del derecho. El derecho no es algo que se superponga, anteceda a un vínculo. Lo primero es el vínculo. Y aunque, como diría Héctor, dos personas no se conozcan, no se traten, y yo agregaría, no sepan lo que es el derecho, desde el momento en que se respeten como tal, ya ahí estamos en presencia de lo jurídico. Claro, esto en algún momento, todavía lo es, pero en algún momento sonaba como un escándalo. ¿Cómo va a hablar de...? Porque el derecho, según los cánones dominantes, es una posteriori. Algo se convierte en derecho cuando el derecho lo define como tal. No, 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 no. no. Y acá va a venir otro problema interesantísimo, pero problemático por la confusión, que ¿es una instancia del diálogo el derecho? Es difícil, sí, siempre y cuando nos quedemos en el reconocimiento, no en el amor. Y ahora vuelvo, porque ahora tal vez lo entienda mejor, en un trabajito muy cortito, recomiendo la lectura, después llevar 2 minutos. Negri habla del amor
Y él dice algo cierto, ¿no? Es una deuda pendiente. Él dice, la palabra amor ha sido, yo diría, ha sido y todavía en el presente, desconocida o excluida de los ámbitos universitarios. Tiene razón. Tiene razón. La palabra, por ejemplo, en la época que yo me formé, jamás, además que esto tampoco lo escuché, jamás a ninguna persona que me estuviese explicando el derecho se le hubiese escapado o hubiese utilizado la palabra amor. Excluida de los ámbitos universitarios. Excluida porque, y excluida porque precisamente ya los había ganado la confusión. Los que enseñaban o nos enseñaban ya habían sido ganadas por esa confusión entre poder y derecho. Ya habían sido ganados por algo muy propio de la modernidad, del hombre moderno y del siglo XX y XXI, ¿no? Que es la ridiculización, la depauperación de ciertas palabras, entre ellas la del amor. Depauperización, ridiculización, como tantas otras. Yo les había dado en las clases el ejemplo de una, lo que López Quintás llamaba las palabras talismán. ¿Qué palabras son las más despauperizadas intencionalmente? Lo que López Quintás llamaba palabras talismán. ¿Qué son las palabras talismán? Dicen López Quintás que son aquellas palabras que ejercen una influencia muy fuerte, aunque uno en principio no sepa bien a qué se refieren. Tienen como una orla, como algo intenso, ante las que uno en principio sucumbe, ¿no? Diría López Quintás. Hay como una especie de reverencia, de retroceso, de cuidado, pará. Esas palabras son amor, justicia y en nuestros tiempos libertad. Las palabras talismán se usan tanto, se repiten tanto, en la mayoría de los casos sin contenido alguno, vago y difuso, porque quienes lo usan ni siquiera saben en el fondo a qué se están refiriendo, pero con esto se consigue un efecto que depaupera el sentido final y último del término. Si yo depaupero el sentido final y último del término, uso esa palabra para cualquier fin. En el caso del amor, esa depauperización sirvió para negar el vínculo del derecho con el respeto y con el conocimiento recíproco, que también es una forma de diálogo. Ahora, insisto y ya voy arrancando con esto, es una preparación. El derecho vamos a ver que es como una especie de preparación. Es como una introducción. ¿Introducción a qué? Esto ya lo dijimos, no es nuevo, lo dijimos cuando hablamos de género y palabras genéricas. El derecho genera condiciones que luego pueden, más allá del respeto, generar vínculos más intensos. Pero cuando este vínculo más intenso se produce, el derecho ya allí no está más. Entonces, diría Héctor, ¿es un principio de diálogo? Sí, el derecho es un principio de diálogo, pero no es el diálogo en su forma más intensa. Nos prepara, nos dice, trátense respetuosamente. Yo pondría, a ver si tengo tiempo, sí, tengo unos minutitos. Se me ocurre este ejemplo, por ahí como es ahora, después si lo piensan bien, tiene defectos, no, se equivocó, no. Se me ocurre lo siguiente, pienso que es similar a formar parte de un grupo, encontrarse con muchas personas a las que uno no conoce. Y alguien genera ese espacio de encuentro. Vamos a hacer que todas esas personas que no se conocen o se conocen poco o no confraternizan entre ellos, se vinculen.
¿qué puede ocurrir? Bueno, algo muy importante. Las juntamos bajo reglas de respeto y con el tiempo, ¿qué podría ocurrir? Y se me podría decir, y con el tiempo, cuando ya no tienen que compartir eso, cada uno se va por su lado. Posible, sí, sí, posible. ¿Y qué fue lo bueno? Y lo bueno fue que compartieron el tiempo de manera respetuosa, pero sin soñar demasiado. También pienso que de ese grupo de personas que no se conocían, que convivieron respetuosamente, tal vez el día de mañana muchos no se dieron direcciones opuestas, generaron una amistad. Y la amistad ya es una forma intensa de vínculo social. Pero esa amistad, como forma intensa de vínculo social, no hubiese sido posible si no hubiese habido previamente ese caldo de cultivo del respeto. A mí me parece que el derecho funciona de esta manera, o pretende funcionar de esta manera. Respetémonos. Tal vez en ese respetarnos puede surgir o surgirán formas de vinculación más intensa. Y lo subrayo, y lo subrayo, ya cuando la forma del ligamen intenso se produce, el derecho dice en términos de Héctor, el derecho está exhausto, se agotó. ¿Mm? Esto para prevenirnos de lecturas e interpretaciones de nuestra perspectiva que no, y en algunos casos no intencionadamente, y en otros casos malintencionadamente, y en otros casos no entendida, porque para entenderlo bien hay que concentrarse, ¿m? Suelen decir que ligamos el derecho con el amor. Como ustedes acaban de ver en esta breve explicación, la voy a ampliar a partir de la clase que viene, no tiene nada que ver, pero sí el amor juega un papel fundamental en el plano de la convivencia humana. Y las dificultades, tal vez el derecho lo hayamos inventado para superar ciertos problemas sociales, que es el darnos cuenta que tal vez lo ideal a nivel comunidad sea tratarnos de manera amorosa o respetuosa, pero que esto en los hechos no ocurre. A lo mejor inventamos el derecho para generar el punto de partida, que sea posible ese punto de partida. Si en una sociedad lo que se promueve como punto de partida no es el respeto, no es el reconocimiento, ¿qué lugar va a tener, qué papel puede tener el derecho? Si yo lo que promuevo es el combate con los otros, ¿qué papel podría jugar el derecho en esa sociedad? El promover el combate con los otros, ¿no? El promover el exterminio de los otros. ¿Sobre qué base se puede construir esa sociedad? ¿Y cuál sería el papel del derecho? Y ahí cierro, viene el problema, porque recurrimos a la noción tradicional y equivocada de derecho. Proponer el exterminio del otro socialmente hablando implica concebir al derecho como una herramienta que va a controlar, que va a prohibir y que va a exterminar a través del castigo a los otros. Pero esto ya no es derecho, no tiene nada que ver con el derecho. Profesor, le hago una Aunque pregunta. sí, es la imagen tradicional y vigente, aún vigente, sobre el derecho. Sí, te escucho. Usted utilizó una palabra que es depauperización, ¿no? ¿Qué sería como degradar las palabras? Sí, Como sería, sí, sería quitarles valor, profundidad.
cuando vos usás una palabra mucho, cuando vos usás mucho una palabra y la usás en diferentes contextos, para diferentes cuestiones, para diferentes temas que muchas veces son incompatibles entre sí, o la usás y nunca definís en qué consiste eso que usás como libertad, la terminás degradando. El término es funcional para decir cualquier cosa. Vos podés usar la palabra libertad y por detrás que esa palabra, te des cuenta o no, refiere a una atrocidad que nada tiene que ver con la libertad. Por ejemplo, te voy a dar esto pasa con las palabras talismán, con la palabra justicia. Usamos tanto la palabra justicia que le terminamos quitando significado. O lo que es peor, y lo más frecuente, admitimos sin darnos cuenta que al usar la palabra justicia le estemos dando cualquier contenido. Si vos usás la palabra libertad hasta el cansancio y repetís libertad, 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 la repetís hasta el cansancio, y la idea es, como clave de esta libertad, es terminar al otro, usaste la palabra libertad, por ejemplo, para hacer referencia, no sé, a una hamaca. Tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver. Porque precisamente, para esto hay que tomarse el trabajo, hay que prepararse, hay que estudiar, hay que investigar, hay que leer, hay que tomarse el trabajo de ir a buscar aquel que en algún momento acuñó, o uno de los que acuñaron el término libertad como concepto. Yo creo que en algún momento hice referencia a esto. ¿Y ahí con quién nos vamos a encontrar? Si te querés preparar, si querés ser serio, si querés ser racional, vas a llegar a John Stuart Mill. Y Stuart Mill, ¿qué decía de la libertad? Y decía, la libertad implica la posibilidad de que cada uno decida su propio camino. Y esto es lo más importante en el libro sobre la libertad. Estudiosos, intelectuales de primera talla, estadistas, lo han sacado, ¿no? Y esto no hay que olvidarlo. Y a veces habría que preguntarle al que repite tantas veces libertad si lo estudió y si lo leyó alguna vez. Dice, con un límite. Este límite, decía Stuart Mill, es el no dañar a otro, el no daño a tercero. Cualquier ejercicio que tuviese que ver con la libertad, que implicare el exterminio del otro, no tiene absolutamente nada que ver con la palabra libertad. Ya lo dijo Stuart Mill. El límite es el no dañar a otro, a un tercero. Y esto, vamos a ver, cierro acá, nos va a pasar con la palabra derecho y con la palabra justicia.